Aquí en nuestro país tenemos nuestros propios problemas. De hecho, ayer en el tema de la salud se esbozaron algunas propuestas de parte de Keiko Fujimori, muy pocas por parte de Pedro Castillo, y nosotros vamos a conversar justamente con un experto en salud pública que ha sido muy crítico, hay que decirlo, no solamente durante la gestión de Martín Vizcarra, sino también durante la gestión de Francisco Sagasti, porque si uno no señala los errores, si uno no evidencia los errores, ¿cómo planteamos soluciones? No todo está bien cuando se dice que estamos avanzando y que las vacunas están aseguradas y demás. Hay nuevos paradigmas, hay mejoras en vacunas, hay nuevas variantes y todo eso se tiene que hablar no solamente en el sector sanitario, en el sector especializado, sino también en el ámbito político. Por eso es importante que los candidatos planteen al detalle qué es lo que van a hacer y que muestren a sus cuadros técnicos, ¿no? Algunos, Keiko Fujimori ha presentado al doctor Recoba, pero digamos, ahí se quedó también, al doctor Bustamante también, pero ¿cuál es su propuesta, digamos, en macro, ¿no?, para enfrentar esa pandemia? De parte de Pedro Castillo, usted ya lo sabe, no tiene un cuadro, digamos, interesante para poder hablar de las propuestas y mucho menos lo ha señalado en el debate. Pero ¿para qué les cuento? Marco Almerí, médico, experto en salud pública, está con nosotros. Bienvenido a PBO, doctor Almerí. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cuál es su impresión, doctor Almerí, sobre las propuestas presentadas tanto por Keiko Fujimori y Pedro Castillo ayer en el debate en Arequipa? Bueno, la verdad que decepcionado porque ambos han presentado propuestas en el tema de salud de mediocres para abajo. Nosotros estamos pasando una situación absolutamente crítica, solo comparable con el desastre que significó la guerra con Chile, y esperábamos mejores propuestas para el manejo de esta pandemia. La verdad es que no han dicho nada nuevo, nada que nos entusiasme, nos ilusione, a que nos van a ayudar a salir de esta situación. Sí, yo tengo la misma sensación. De hecho, cuando se explica las medidas a corto y mediano plazo, hablamos de reactivar los centros de atención primaria, hablamos de vacunas, hablamos del regreso progresivo a las clases con maestros vacunados, pero eso yo lo he escuchado, digamos, en medios de comunicación, se lo he escuchado a usted repetir en infinidad de ocasiones. Pero ¿qué más? Infraestructura de hospitales, ok, pero ¿qué más podemos hacer para enfrentar esta pandemia ahora, cuando asuma el nuevo gobierno, y también cuando se despida el nuevo gobierno? ¿Qué políticas públicas se deben establecer para que los peruanos no nos enfrentemos una vez más en la situación que nos ha agarrado esta pandemia, doctor Almerí? Bueno, una primera cosa es que nunca más la salud debiera ser un tema secundario en nuestro país, ¿no? Y lo otro es que, si bien es cierto, ya sabemos que las vacunas, que las pruebas moleculares, que el oxígeno, todo eso lo sabemos, pero también es muy importante que las personas que se encargan de aterrizar estas propuestas, estas ideas, es decir, las que hacen la gestión ya en el terreno, requieren ser renovadas. No se ha dicho nada de qué se va a hacer con los directores de hospitales, postas médicas, centros de salud, que son eternos. No se ha dicho nada de todos los que son mandos medios, que son realmente los dueños de la burocracia, que son los que enlentecen todo, que lo traban todo, y además que permanecen en ese mismo lugar gobierno tras gobierno, y que son los que, con su forma absurda de ver la salud, han precarizado todo nuestro sistema. La verdad es que incluso así tuvieran buenas ideas que no las tienen, si no se cambian los mandos medios, los que llevan a cabo la territorialización de las políticas de salud, pues de poco sirve, porque eso es lo que le llega a la gente. Es decir, va usted a la posta y no encuentra ni termómetro, ni tensiómetro, ni estetoscopio, menos medicamentos, y de eso mucho tiene que ver no solamente las políticas del gobierno central, sino tiene que ver también su jefe, su director, que poco hacen. Entonces la gente recibe nada en salud. Sí, de acuerdo. Justamente el último comentario que usted acaba de señalar, lo leí en redes sociales de gente vinculada al tema de salud, y sí, pues hablaban de los directores, eso por un lado, pero por el otro, recuerdo que directoras de hospitales habían sido retiradas, amedrentadas, cuando no quisieron recibir ventiladores que no tenían las partes completas. Eso sucedió en el gobierno de Vizcarra y aquí no pasó nada también. Entonces hablamos realmente de seguridad en los cargos, pero también idoneidad en los cargos
de quienes van a representar a los hospitales, ¿no es cierto? Sí, mire, este dato que le voy a dar no es un dato inventado mío ni tampoco es algo subjetivo. El año 2019, cuando terminamos el 2019 y empezamos el 2020, cuando empezó la pandemia, en el ranking de ejecución de presupuestos, el Ministerio de Salud ocupó el penúltimo lugar. Solamente ejecutó el 42% del presupuesto para infraestructura y devolvió al Estado 58% del presupuesto asignado durante ese año. Una vergüenza, una indolencia total. Es decir, el mismo año, plata. 2019, en que usted recordará, hubo la pandemia del Guillaín-Barré en el norte del Perú, donde decenas de peruanos murieron por falta de ventilador mecánico. Esos mismos ventiladores mecánicos debieron haber sido comprados con esos millones de soles que fueron devueltos al erario nacional y que buena falta hicieron durante la pandemia. ¿Eso qué cosa es? Falta de gestión. ¿Qué se ha dicho contra ello? No se ha dicho nada. Qué importante lo que usted me señala. Yo, entrevistando a otros especialistas en salud y políticos, no me acordaba del dato que usted me dio. Este es un dato importantísimo que creo que cuando entrevistemos a quienes dicen que el Perú no le dio plata al sector salud, acá nos está diciendo usted que sí le dio y que solamente ejecutaron el 42%, pero usted me dio un dato interesante hace algunas semanas. ¿Cuánto gastó el Perú? ¿Cuánto, digamos, se le asignó al sector salud para enfrentar la pandemia? ¿Cuánto gastó el gobierno de Martín Vizcarra? ¿Cuánto gastó? Usted me dio el dato, recuerdo. Sí, en total 110.000 millones de soles o 37.000 millones de dólares. Además de lo endeudado, ¿no? Que en bonos soberanos primero fueron 4.000 y luego 3.000 millones de dólares de deuda para pagar en 100 años con bonos soberanos. Es decir, hemos gastado una fortuna para contener la pandemia, pero usted ingrese a los hospitales como lo ha hecho 2 de mayo y gran cambio no va a encontrar. Ajá. Usted que trabaja hoy en el sector público, porque usted trabaja en el sector público, ¿no es cierto? Usted conoce, recorre los pasillos de los hospitales. ¿Qué se pudo hacer con esa plata? Usted, me hablaba de cuántas plantas de oxígeno se pudieron comprar, cuántas camas UCI y demás. ¿Qué se pudo hacer con toda esa plata que malinvertió el gobierno de Vizcarra? Mire, le voy a poner un ejemplo. Una planta de oxígeno, una planta generadora de oxígeno, de 48 balones de 10 metros cúbicos por día, que es una planta mediana, pero que es útil para cualquier hospital en nuestro país, como lo hay a 2 de mayo, que sirve durante todo el año, cuesta $200.000 puestos acá en el Perú. Vienen ya armados en containers, solamente para enchufarlo a la corriente eléctrica y listo, y se pone a cargar los balones. Imagínense, $200.000 por una sola planta. En el país tenemos 350 hospitales. O sea, con el 0.2% de lo gastado podríamos ponerle plantas generadoras de oxígeno a todos los hospitales de Perú. Ese tipo de cosas son las que nos indignan, porque plata hay, pero es una cuestión también de gestión. Y gestión no es solamente cambiar al ministro de Salud, hay que cambiar a todos los mandos medios, que son los burócratas que se han apoderado del sistema de salud desde hace 20, 25 años. De acuerdo, doctor. Bien, entonces, otro tema. Las plantas de oxígeno, el presupuesto, los mandos medios que usted me señala, pero en el tema de las vacunas, de la campaña de vacunación, que parece que esa es la única esperanza, ¿no? Se puede hacer otra cosa más, no tenemos esperanza de enfrentar la pandemia con lo que tenemos y tenemos que esperar las vacunas que no tenemos un cronograma claro. ¿Ya? Ahora, Keiko Fujimori y Pedro Castillo han dicho que vamos a terminar de vacunarnos todos a finales del presente año. ¿Eso será posible? ¿Cómo va la vacunación? ¿Cuál es su opinión sobre cómo se está dando la campaña? ¿El ritmo es el adecuado? Keiko ha hablado de una cifra de 160.000 peruanos por día. Pedro Castillo no ha dicho ninguna cifra, no sabe a cuántos vamos a vacunar por día. Pero, ¿por qué no se puede hacer? ¿A cuántos vacunamos actualmente de forma diaria? Cuéntenos todo el detalle, doctor, porque usted lo conoce, está allí, en el lugar de los hechos. Sí, al momento que estamos conversando ya se ha vacunado al 5% de la población. ¿Cuánto necesitamos vacunar? 75% como mínimo para alcanzar la inmunidad de rebaño. Entonces, fíjese usted el trecho que falta caminar de 5 hasta 75. Ya van 4 meses de vacunación.
Cierto es que ahora, en estas semanas que han pasado, han llegado una cantidad mayor de vacunas. Sí. Sin embargo, no es posible aumentar la velocidad de vacunación porque lo que falta son vacunatorios. En nuestro país, las personas que tienen que vacunar son las enfermeras porque la ley les reconoce esas competencias. Entonces, nosotros planteamos que así como el gobierno de Vizcarra, con decreto supremo, permitió que los cardiólogos, neumólogos, médicos internistas, emergencistas, médicos generales incluso pasen a las UCIs a atender pacientes, acá también a nosotros nos parece que ante la falta de enfermeras que hay en el país, porque están abocadas a atender a los pacientes en los hospitales, en los centros de salud, también mediante decreto supremo, nutricionistas, obstetras, médicos, técnicos en enfermería, etcétera, pueden y debieran de participar del proceso de vacunación para aumentar los vacunatorios y evitar largas colas o maltrato a las personas que tienen que amanecerse esperando un turno para ser vacunados. Ahora ya tenemos vacunas, pero el proceso de vacunación sigue lento porque no tenemos los vacunatorios que debieran de implementarse ya. Lo otro es que de las vacunas que se están consiguiendo hay una en especial que yo creo que es muy importante, que es la de Johnson & Johnson, porque nosotros tenemos mucha población en la peruana que vive en lugares alejados, en lugares donde incluso no hay luz, no hay corriente eléctrica, entonces allí no hay forma de conservar una vacuna. Y a mí me parece que la Johnson & Johnson, que es una vacuna de una sola dosis, es perfecta para esa zona, porque se puede armar equipos itinerantes de vacunación que en una sola pasada inmunicen a ese sector de la población, que es justamente la población más humilde, y que debiéramos también trabajar con ellos, porque las vacunas de Pfizer y la de AstraZeneca son más vacunas para la ciudad, no tanto para el campo. Entonces tenemos que pensar en eso también. Ajá. Ahora, las vacunas, mira, se menciona poco de Sinopharm ya en esta... En este contexto, y yo creo además, según la información que pude recoger con el doctor Omar Neira, es digamos positivo que estemos optando por las vacunas de Pfizer o de AstraZeneca o la de Johnson & Johnson, que tienen otro paradigma, ¿no es cierto? No aquellas que están basadas en un virus inactivo, sino aquellas que tienen el ARN mensajero, por todo un sustento técnico y científico que se está realizando en el mundo. ¿Usted cree que debamos optar por esas vacunas? Me acaba de dar una explicación importante, creo yo, con Johnson & Johnson en el interior del país, pero digamos, el paquete de vacunas o el camino que debe tomar el Perú respecto a la elección de las vacunas, ¿debería ser ese o debemos optar por otras? Tenemos la opción de comprar en ese momento a seguir con Pfizer, seguir persiguiendo Johnson & Johnson, AstraZeneca, no sé, ¿cuál es su opinión? No, ahí sí que nosotros creemos que según lo que ha dicho el presidente Sagasti, tenemos garantizados 60 millones de vacunas de diferentes laboratorios, y eso está bien. Okay. Yo creo que ya más bien la tarea de la autoridad, la tarea de la autoridad siempre es adelantarse un poco a lo que va a pasar en el futuro, porque esa es su función. Entonces nosotros creemos que ellos tienen que ir negociando ya lo que se llaman las vacunas de segunda generación. Todos los laboratorios ya están trabajando en ese sentido, es decir, terminado entre los 6 meses, 9 meses y para otros 12 meses de la primera vacunación con sus 2 dosis, se piensa que debiera haber un refuerzo, una vacuna refuerzo, y que esta vacuna refuerzo se tiene que partir de las nuevas variantes. Esas son las vacunas de segunda generación que tenemos que ir garantizando para el 2022. La tarea de la autoridad, ¿no?, es esa, adelantarse, tener perspectiva para la población, ¿no? Nosotros vivimos el día a día, ellos no, ellos tienen que vivir el futuro, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó este año, que amanecimos y no teníamos ni una sola compra de vacuna firmada. De acuerdo. De acuerdo, y por clara responsabilidad del gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Ahora cuando escuchamos a miembros de distintos grupos que han tratado de apoyar, asesorar, mira, instituciones como el Colegio Médico, la Federación, han presentado siempre su opinión, sus pronunciamientos respecto al manejo de la pandemia. Lo ha hecho también un grupo privado, que es el Comando Vacuna, y otros. Los medios de comunicación también, medios como ese, que ha sido muy crítico, pero que también ha aportado soluciones por información que nosotros tenemos a través de corresponsalías en el mundo. Ahora
quieren echar la culpa a todos los demás, al colegio, al comando vacuna, a la federación y también a los medios de comunicación por el fracaso en el manejo de la pandemia. Y no es así, porque ninguno de los antes mencionados tenemos capacidad de ejecución. Capacidad de ejecución lo tiene el Ejecutivo, ¿no? Pero lo que usted nos alerta hoy, se alertó desde a mediados de la pandemia. Lo que nos dijo el comando vacuna desde finales del año 2020 también se había advertido. Aseguremos la compra de vacunas, asumamos el riesgo. ¿Y qué nos decía Pilar Macetti? El Estado peruano no puede comprar riesgos. ¿O qué nos decía Violeta Bermúdez, doctora Almerí? Que nosotros no sabíamos que nos iba a faltar oxígeno. ¿Así funciona, doctor? En el espíritu de la burocracia indolente que tenemos, sí, ellos ven así, ellos piensan que los pacientes son números, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros acá en el hospital, para nosotros los pacientes tienen nombre, apellido, tienen un DNI y tienen familia. Por eso es que nosotros estamos en contra de esa forma de hacer gestión, y esas son una de las cosas que tienen que corregirse con el nuevo gobierno. Cualquiera que ingrese tiene la oportunidad de reestructurar todo el sistema de salud, porque hemos tocado fondo, ¿no? O sea, peor no podemos estar en salud. Y realmente es el momento de reestructurar la atención, lo que es el nivel primario de atención en salud, pero no solamente eso, sino los hospitales, pero también esto de los laboratorios es otro tema. Fíjese, cuando comenzó la pandemia, en marzo del 2020, de los 42 laboratorios que tiene el Instituto Nacional de Salud, solo funcionaba dos nada más. Uno a plenitud, que es el laboratorio central del INS, y el otro a medio caminar. Todos los otros 40 laboratorios distribuidos en todo el Perú no funcionaban. Eran precarios, estaban sin equipos y sin personal. Al momento están funcionando ya 18, pero no funcionan para investigación, sino solamente están funcionando para poder procesar las pruebas moleculares, ¿no? Entonces necesitamos que todos los otros laboratorios, por lo menos los 42 laboratorios, sean repotenciados para que se puedan en el futuro hacer más pruebas moleculares, porque, por ejemplo, en el caso de la señora Keiko plantea 160.000 pruebas moleculares por día. Es una buena intención, es un buen número, pero ¿dónde los va a procesar? Salvo que paralelamente también repotencie los laboratorios para que allí se procesen, porque hay un techo de procesamiento que no alcanza los 160.000, ¿no? Entonces, eso no puede volver a pasar en nuestro país, donde se ha abandonado la investigación, la ciencia, y por eso que teníamos de 42 laboratorios de todo el Perú, solo 2 funcionando y 40 en abandono total. Eso no puede ocurrir más. La autoridad tiene que corregir esa situación y nunca más volver a ocurrir una situación de desastre sanitario en medio del abandono por parte de las autoridades que hacen muy mala gestión. Y más aún cuando hay plata, doctor. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias. Entonces hemos escuchado al doctor Marco Almerí, experto en salud pública, que me ha dado unos detalles sumamente importantes. Realmente yo buscaba recordar las cifras que él me había mencionado, los ejemplos tan gráficos que nos ha dado respecto a lo que se pudo hacer con toda la plata que tuvo el Perú para enfrentar esta pandemia, ¿no? Más de 110.000 millones de soles, ¿no? Y no se compraron las plantas de oxígeno, las camas UCI, no se le pagó a los médicos. O sea, realmente es un problema, sí, de gestión, porque plata hubo, ¿eh? Ahora nos quedará. A ver, nos vamos a una pausa, pero antes recuerde que Total es el lubricante número 1 de Europa y un importante actor energético. Está presente en 150 países y cuenta con más de 400 aplicaciones diferentes para el sector automotriz e industrial. Las pistas de los deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnología de punta. Por eso Total es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos del mundo y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total, el lubricante que recomienda el fabricante. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener.
Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.